nombre es Rodríguez Matus Candelaria, soy residente de tercer año de la residencia bioquímica. Y el nombre de mi compañera es Benítez Cortés María Florencia, y vamos a hablar sobre el virus linfotrópico humano T, o más conocido como HTLV. Bueno, el temario vamos a comenzar con una introducción, después vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de replicación viral, vamos a hablar también de las vías de transmisión y grupos de riesgo. En cuanto a, también vamos a tratar el tema de epidemiología, vamos a describir tanto el HTLV1 y el HTLV2 con sus manifestaciones clínicas, vamos a hablar el tratamiento, el diagnóstico, y traemos como conclusiones y unas cuantas propuestas que nosotros como la residencia le proponemos. Es importante saber que el virus surgió como reservorio, tenemos los simios, estos se encontraban en África, y a partir del consumo de su carne infectada, se empezó a comer estos simios, en donde por eso se vio el salto de intraespecie, ¿sí? Surgió como una transmisión intraespecie del simio al humano. Este se agrupa en el árbol filogenético junto a los virus linfotópicos T simianos. Como observamos en el árbol, tenemos el HTLV y también el virus linfotrópico T simiano dentro del grupo de virus linfotrópicos T de primates. Pertenecen a la familia Retroviridae dentro de lo que es la subfamilia Orthoretrovirinae. Estos se encuentran dentro del género Retrovirus delta, ahí encontramos al virus linfotrópico humano de células T. Vemos que comparten con el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, la familia y la subfamilia. Estos se encuentran dentro del género lentivirus. Por lo que se sabe y se postula que el HTLV está estructuralmente relacionado y también presenta vías de transmisión similares con el virus de la inmunodeficiencia humana. A lo largo de la presentación vamos a hablar semejanzas y diferencias con este virus. En cuanto a lo que es la estructura, se considera que es una partícula icosaédrica de 100 nanómetros de tamaño. Su estructura genómica consta de 2 copias de ARN monocatenario de polaridad positiva, en donde tienen ambas copias una estructura cuasi idéntica de 7 a 10 kilobases. Estas 2 copias codifican para proteínas estructurales y también para proteínas regulatorias. Entre los genes estructurales vamos a tener el gen GAG, el gen POL y el gen M. El gen GAG codifica para proteínas de la nucleocápside. Tenemos que la cápside está constituida por la proteína P24 y las proteínas P15 son las de la nucleocápside. Las proteínas de la matriz se denominan P19 y después tenemos el gen POL, que es el que codifica para las enzimas del virión. Entre estas tenemos la integrasa, las proteasas y la transcriptasa reversa. El gen N es el que codifica para las proteínas precursoras de la envoltura del virión. Y tenemos 2 glicoproteínas. Tenemos la glicoproteína 21, que es una glicoproteína transmembrana, y la glicoproteína 46, que es una glicoproteína de superficie. Después pasamos a los genes regulatorios, entre estos tenemos el gen TAX y el gen REX. El gen TAX es el que codifica para una proteína que actúa como un transactivador transcripcional. El gen REX codifica para un regulador posttranscripcional. En la parte inferior observamos las 2 estructuras genómicas, tanto del HTLV1 y del HTLV2, en donde podemos observar que se diferencian en las proteínas de los genes regulatorios, que son codificadas por los genes regulatorios. Tenemos en el HTLV1 la proteína P40 codificada por el gen TAX y la proteína P27 codificada por el gen REX.
En el HTLV2 tenemos dos proteínas diferentes, la P37, que bueno, es codificada por el gen TAX, y la P26, que es codificada por el gen REX. Bueno, en negrita les dejo las proteínas necesarias para el diagnóstico por Western blot. En cuanto al ciclo de replicación viral, este consta de varias etapas, donde es importante principalmente la interacción, en donde es el mecanismo de entrada. Vamos a tener una interacción de lo que es el virus con la célula huésped. La interacción es con la proteína de superficie, la glicoproteína 46, y la glicoproteína transmembrana, que es la glicoproteína 21, interactúan con el receptor GLUT1 de la célula huésped. Allí es donde se produce la internalización del ARN. Después se activa lo que es la transcriptasa inversa, y vamos a tener del ARN molde una copia de ADN. Este ADN se va a integrar al material genético de la célula huésped. Previo a esto, la RNasa viral degrada al ARN viral. Entonces, una vez integrado el ADN a lo que es el material genético de la célula, se inicia lo que es la transcripción para la síntesis de las proteínas, que van a ser algunas, no todas, ensambladas para nuevos viriones. Las que son ensambladas, se incorporan en el virión, son las procedentes de los genes estructurales. Sabíamos que los genes estructurales eran el gen GAG, el gen POL y el gen M. Los que no son incluidas, las proteínas que no van a ser incluidas dentro del virión, son las proteínas TAX y REX. En cuanto al ensamblaje, es necesario de la superficie celular que provee en el virión una envoltura constituida por la bicapa lipídica de la célula huésped. Para la transmisión del virus de una célula infectada a una célula no infectada, es necesaria que se forme esta sinapsis viral, en donde el virión va a ser pasado de la célula infectiva a la célula no infectiva. Se produce una multiplicación del virus que genera una expansión clonal. O sea, vamos a tener que se forma la sinapsis viral, en donde el virión pasa de la célula infectiva a la célula no infectiva a partir de lo que es la expansión clonal, ¿sí? Se forma este canal, pasa el virión, sí o sí es necesario el contacto célula con célula. Entonces, la vía de expansión es una vía de expansión clonal de linfocitos infectados, a diferencia de lo que es el VIH. Acá vamos a tener que el VIH, para liberar, cuando libera los viriones, lo hace por liberación extracelular. Esto genera un aumento de la viremia a nivel extracelular. En cambio, en el HTLV, tenemos que se produce un contacto de célula a célula, se produce esta sinapsis virológica que por este canal pasa el virión. Entonces sí o sí es necesario el contacto. Por lo tanto, la viremia extracelular es baja. Las proteínas regulatorias, tanto TAX y REX, lo que hacen es regular tienen un proceso, son importantes en el rol oncogénico. También lo que favorecen es la persistencia viral, la estimulación del crecimiento y desarrollo del tumor. Entonces, como conclusión, vamos a decir que tanto el HTLV1 y 2 tienen un especial tropismo para infectar a los linfocitos T e inducir la proliferación espontánea de estos. En cuanto a las vías de transmisión, tenemos varias vías de transmisión, siendo la más importante la transmisión horizontal. Es la más frecuente, de un 20 al 30%. Se hizo un estudio en Japón, en donde madres seropositivas para HTLV se estudiaba a los niños amamantados y a los no amamantados. Se vio que había una baja tasa de prevalencia en infección en los niños no amamantados. También, en cuanto a la transmisión vertical, tenemos la vía perinatal y la transplacentaria, siendo esta la frecuencia de transmisibilidad de 1 a 5%.
es muy baja, ¿sí? Entonces, también se hicieron estudios en donde se observó material genético en cordón umbilical. Sí hay una vía de transmisión vertical, pero es menos frecuente. En cuanto a la vía de transmisión sexual, sabemos que el hombre es mucho más infectivo que la mujer. El hombre puede infectar a la mujer en un 60%. La transmisión no solamente es hombre a mujer, sino hombre a hombre también. La mujer es menos infectiva en un 0,4%. En cuanto a sus relaciones sexuales, se sabe que el virus prevalece, o sea, tiene una mayor sobrevida en lo que es el semen, por eso el hombre es el más infectivo. También un cofactor importante en la vía de transmisión son las presencias de úlceras, también enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, clamidia, también otras enfermedades de transmisión como el herpes, y las conductas sexuales en la pareja influyen mucho, tener numerosas parejas sexuales y también la forma homosexual de transmisión son muy importantes. En cuanto a las vías parenteral, se vio que hay una gran transmisibilidad de la infección por transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos o tejidos, y también por intercambio de jeringas contaminadas. En cuanto a la epidemiología, esto es muy importante hablarlo, porque no se sabe con exactitud el número de personas infectadas con este virus. ¿A qué se debe esto? A que existen numerosos casos de pacientes que son asintomáticos, y además a que no se estudia a este virus, no se hace un screening como para saber el número exacto de personas infectadas. Pero se cree que aproximadamente entre 15 a 25 millones de personas alrededor del mundo conviven con este virus. ¿Cómo llegó al continente americano? Al continente americano se sugiere que ha llegado por migraciones de poblaciones mongoloides por el estrecho de Bering, además también inmigrantes del continente japonés, o sea, inmigrantes japoneses y de los inmigrantes del continente africano. Es por estas vías que llega al continente americano. En este gráfico podemos observar regiones endémicas de HTLV1 y HTLV2 y también podemos observar casos aislados. Se sabe que las zonas de alta prevalencia, que serían regiones endémicas, son Japón, África, las islas del Caribe y Sudamérica, siendo áreas geográficas no endémicas Europa y el norte de América. En estos lugares, en lugares donde no es endémico, se sabe que la alta prevalencia de esta infección se debe a usuarios de drogas inyectables. Este virus se restringe en etnias y en geografías determinadas. Se asocia a las poblaciones indígenas denominadas Guaycurú, que se distribuyen en lo que es Bolivia, Brasil, Paraguay y también en la región del Gran Chaco, en Argentina. En Argentina, el HTLV1 y 2, o sea, ¿cómo es la historia de la Argentina de este virus? Tenemos que se reportan los primeros casos en 1989 en un grupo de usuarios de drogas inyectables en la ciudad de Buenos Aires. Estos fueron los primeros casos en 1989. Pasamos a 1993, donde se observa ya una infección por HTLV2 que ya es endémico en comunidades tobas y wichis, en la región de lo que es el Chaco. Se confirma también la importancia, como yo les comentaba, de la transmisión de la madre al hijo, debido a que en estas poblaciones los periodos de lactancia son muy extensos, entonces esto favorece a la infección en estas comunidades. Posteriormente se identifica una alta prevalencia de infección por HTLV2 en una comunidad wichi establecida en Salta y otras en mapuches en el sur. En 1994 ya se describe la presencia de ambos virus, tanto del HTLV1 y del HTLV2, en donantes de sangre y en hemodializados en la provincia de Buenos Aires.
la cifra de prevalencia en estas poblaciones ya era, era semejante a las observadas en los países no endémicos. Argentina, hasta el momento, no era considerada endémica para la infección de HTLV1, hasta que se empieza a observar y notificar la alta prevalencia en originarios collas y también en donantes de sangre de las provincias de Jujuy y de Salta. En 1995 se observa, digamos, las manifestaciones clínicas y los primeros casos, digamos, en donde obtenemos, en 1995 ya se observan los primeros casos de la paraparesia espástica tropical, descubierta, que se describió en Jujuy y en la ciudad de Buenos Aires, y también se registraron 5 casos de la leucemia de células T del adulto en San Juan. Como vemos en el mapa, ya se sabe que tanto la infección por HTLV1 como sus enfermedades asociadas, que es la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada a HTLV, y la leucemia de células T del adulto, ya son endémicas en el noroeste argentino. Tal como les describí, en América Latina existe una restricción étnica y geográfica para estas infecciones, en donde se observan comunidades originarias en el noroeste infectadas por HTLV1 y otras en la región chaqueña, que son comunidades de la región chaqueña que también van a estar infectadas con HTLV2. Vemos en el gráfico que las regiones endémicas para HTLV1 son las comunidades originarias de Salta y Jujuy, y las áreas endémicas de HTLV2 son las comunidades originarias de Huichis y Todas en la región chaqueña. También se confirma una alta prevalencia de estos en donantes de sangre de las regiones mencionadas. Ahora vamos a hablar de lo que es el HTLV1. Este es el primer retrovirus humano identificado. Se lo describió mucho antes de lo que es el virus de la inmunodeficiencia del humano. En 1981 se establece su papel etiológico en la leucemia de células T del adulto, que es una hemopatía maligna frecuente en Japón. En 1985 ya se asocia a este con la producción de una mielopatía subaguda común en el Caribe, que era denominada paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada a HTLV1. Pero solo de 1 a 5% de los portadores de este virus van a desarrollar tanto o la leucemia de células T del adulto o la mielopatía asociada a HTLV a lo largo de sus vidas. Ya vamos a hablar de cada una de las manifestaciones. Ambas de estas manifestaciones son muy severas. Hasta el día de hoy no existe una terapia eficaz para combatirlas, pero se sabe que la seroprevalencia va aumentando con la edad y es mayor en mujeres que en hombres. Como les comenté, la infección por este virus tiene etiologías demostradas. Tenemos como etiologías demostradas la leucemia de células T del adulto y la paraparesia espástica tropical. También produce uveitis, artropatías, dermatitis infecciosa infantil, y se sugiere que también puede producir esclerosis múltiple, polimiositis, síndrome de Sjögren, alveolitis linfocitaria, síndrome de hipereosinofilia, inmunodeficiencia, y también la infección por estrongiloides favorece a las manifestaciones clínicas. La paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada a HTLV es un síndrome neurológico desmielinizante que es caracterizado por un proceso inflamatorio en el sistema nervioso central. Entonces, este síndrome neurológico afecta a la espina dorsal y el cerebro. Se manifiesta en individuos de edad adulta y es más prevalente en mujeres. Es importante saber cuál es, si se sabe la vía de transmisión, vamos a saber más o menos el periodo de incubación.
tenemos que la vía de transmisión de madre a hijo de tipo sexual tiene un periodo de incubación mucho mayor que si la vía es por una transfusión. El periodo de incubación, si la vía de transmisión es de madre a hijo de tipo sexual, aproximadamente es de 15 a 20 años. En cambio, si es por una transfusión, el periodo de incubación se acorta de 3 meses a 3 años. ¿Cómo se presenta esta patología? Se presenta con debilidad en los miembros inferiores, que incrementa progresivamente hasta llegar a una discapacidad motora que invalida a la persona. Con el tiempo genera una paraparesia espástica con un aumento de reflejos tendinosos en los miembros inferiores. Genera lo que es la hiperreflexia, afectando el tracto digestivo y también el tracto urinario. Genera lo que es la vejiga neurogénica y también otros síntomas, como el estreñimiento. A diferencia de lo que es la esclerosis múltiple, no afecta los nervios craneales, estos no van a estar involucrados, y tampoco la función cognitiva, tampoco esta se ve afectada. Según la OMS, para diagnosticar a la paraparesia espástica tropical, esta debe incluir la detección de anticuerpos anti-HTLV1 en suero y el líquido céfalo. En cuanto a lo que es esta patología, se utilizan como tratamiento corticoides y andrógenos sintéticos para mejorar los síntomas, y también interferón o análogos de nucleósidos para disminuir la expresión viral. Pero todavía los resultados son limitados, por lo que se está tratando de estudiar a este tratamiento. En cuanto a la leucemia de células T del adulto, sabemos que es un síndrome linfoproliferativo maligno de linfocitos T CD4 activados, que se caracterizan por la integración de lo que es el provirus de HTLV1 en las células tumorales. La edad de presentación es de 50 años, oscila entre los 30 a 80 años. El periodo de incubación mínimo es de 20 años y su riesgo, el riesgo de que un portador desarrolle la leucemia de células T del adulto es de 6 a 7% en varones y mucho menor, de 2 a 3% en mujeres, por lo que se puede decir que es más prevalente en varones. En cuanto a las vías de transmisión, se desarrolla con mayor frecuencia en individuos infectados, vamos a tener que es más frecuentes en individuos infectados por una transmisión de madres a hijos. Se han registrado casos excepcionales por posttransfusionales en individuos inmunocomprometidos y politransfundidos. Es una enfermedad de muy mal pronóstico debido a que genera quimiorresistencia y también una inmunosupresión severa. En cuanto al diagnóstico, tenemos la parte clínica y la de laboratorio. La clínica se observan adenopatías, fiebre, lesiones específicas en piel, como veíamos en la imagen. Además, hepatoesplenomegalia, afecciones óseas y pulmonares. A lo que es en lo que nos compete en laboratorio, en sangre periférica podemos ver linfocitos pleomórficos. Estos son patognomónicos, presentan un núcleo que es hipersegmentado en forma de trébol. Además, tienen una cromatina que es más gruesa, pueden tener pequeños o no tener nucleolos, el citoplasma es agranular y también basófilo. Se acompaña de hipercalcemia con hipercalciuria, aumento de LDH, eosinofilia y leucocitosis, que ronda entre 10.000 a 500.000 células por milímetros cúbicos. El diagnóstico también puede ser serológico con la presencia de anticuerpos anti-HTLV1. También puede ser un diagnóstico por anatomía patológica, viendo la histología del tejido afectado. Se puede observar el inmunofenotipo patológico por citometría de flujo, y también la integración de monoclonal del provirus en las células tumorales por biología molecular. Según las formas clínicas,
Para la leucemia, linfoma de células T del adulto, se clasifican en 4 subtipos clínicos. Tenemos la forma indolente, la forma crónica, la forma de linfoma y la forma de leucémica, en donde se diferencian en cuanto a la presentación clínica y el pronóstico. Tenemos que la forma indolente y la forma crónica son de lenta evolución, mientras que la forma aguda, que es la leucémica, y la forma del linfoma, son mucho más agresivas y tienen un curso mucho más rápido y menor sobrevida. Más del 5% de estos linfocitos, ya sea encontrarlos por citología o por inmunofenotipo, bastan para hacer un diagnóstico de lo que es la leucemia linfoma de células T en pacientes que no tienen lesiones tumorales. También podemos observar un aumento del calcio y LDH que es patognomónico y que nos indican un aumento y una actividad de la masa tumoral. Otras manifestaciones clínicas, como dijimos, tenemos la dermatitis infecciosa, es una forma severa de eczema que se manifiesta generalmente en la niñez, puede encontrarse en el adulto, pero es más prevalente en el niño. Genera lesiones que se infectan desde el momento de aparición de estas lesiones. Se encuentran en cara, en el cuero cabelludo y en el cuello. También tenemos la uveitis, que es una de las causas más comunes en áreas endémicas por infección por HTLV1. Genera un enrojecimiento, dolor, sensibilidad a la luz, visión borrosa, manchas oscuras que son flotantes en el campo visual. Y la infección por estrongiloides también reduce el tiempo de incubación y hay algunos autores que indican que es uno de los cofactores desencadenantes para que se produzca la leucemia de células T del adulto. Bueno, en cuanto al HTLV2, este fue aislado en 1982 a partir de una línea de células T linfoides, pero era de origen esplénico, en un paciente norteamericano. Si bien el HTLV2 fue aislado por primera vez en este paciente con una leucemia de células T atípicas vellosas, no se halla evidencia de que el HTLV2 produzca esta infección en otros pacientes con esta patología. Sí, el HTLV2, a diferencia del HTLV1, tiene un tropismo por los linfocitos T CD8. También se sabe que infecta células dendríticas, monocitos, macrófagos, fibroblastos y linfocitos B. Se sabe que infecta entre 3 a 5 millones de personas en el mundo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no se considera que es un agente etiológico de ninguna enfermedad específica. Sí se lo ha relacionado con enfermedades neurológicas que son similares a la paraparesia espástica, genera generalmente mielopatías crónicas y ataxia. También produce infecciones con un aumento en la incidencia de neumonías, bronquitis, tuberculosis, infecciones en riñón, vejiga, asma, y también está asociado a enfermedades autoinmunes como la artritis. Como dijimos, es infrecuente encontrar este virus libre en el plasma. Bueno, ahora les dejo con mi compañera que va a continuar con el resto. Hola, buenas noches. Yo soy Florencia Benítez y les voy a hablar primero que nada brevemente lo que sería el tratamiento de esta enfermedad. Primero hay que aclarar que no existe tratamiento específico para lo que sería la infección del virus por HTLV. Primero que nada, la terapia de la infección por el HTLV consiste en intervenciones dirigidas a las complicaciones que vayan a resultar de esta enfermedad
Y los esquemas terapéuticos van a variar de acuerdo con lo que sería la presentación clínica del paciente, la progresión de los síntomas que éste tenga, y también es muy importante tener en cuenta la disponibilidad local de los medicamentos. También se recomienda para las personas infectadas que reciban apoyo psicológico y que presten atención especial a la aparición de manifestaciones clínicas precoces y si ocurre esto, que acudan al médico adecuado. Ahora les voy a hablar de lo que sería el diagnóstico de la enfermedad. Primero que nada, estas son las pruebas que existen para la determinación del virus. El diagnóstico para el HTLV se realiza por la detección de anticuerpos anti-HTLV en el suero del paciente, o también se puede usar líquido cefalorraquídeo. Esto hay que tener en cuenta que es para las técnicas serológicas indirectas. Entonces, como métodos de screening tenemos el inmunoensayo enzimático, la aglutinación de partículas y la quimioluminiscencia. Y como métodos confirmatorios contamos con las técnicas de Western blot y de inmunoensayo en línea o LIA. Otra técnica confirmatoria, pero en este caso es una técnica virológica o genómica y directa, sería la PCR. Bueno, en cuanto a lo que sería la historia de los ELISA para la detección de este virus, en una primera instancia existían los ELISA de primera generación que contenían lisados del virus y frecuentemente daban resultados falsos positivos. Luego aparecieron los de segunda generación, que utilizan proteínas recombinantes y o péptidos sintéticos del HTLV, teniendo así una mejor sensibilidad y especificidad. Actualmente se utilizan las técnicas de ELISA de tercera generación, donde podemos ver que están absorbidos en las policubetas los antígenos inmunodominantes sintéticos específicos para HTLV1 y 2, derivados de las glicoproteínas 46.1 y 46.2 y la glicoproteína 21. Luego se coloca la muestra del paciente, en el caso que éste presente los anticuerpos específicos anti-HTLV, estos se van a unir con el antígeno, luego se agrega un reactivo que contiene anticuerpos secundarios conjugados antihumanos y luego finalmente un substrato. Lo que sería la especificidad diagnóstica de la técnica es la probabilidad de detectar negativos en ausencia del analito específico, y en este caso es mayor al 99,5%. Y la definición de la sensibilidad diagnóstica es la probabilidad de la técnica de detectar positivos en presencia del analito específico, y en este caso es del 100%. Para hablar de lo que sería la técnica del Western blot, existen criterios de interpretación de los resultados. En caso de un resultado positivo, para HTLV1, como vemos acá en la imagen, tienen que estar presentes las bandas específicas, tanto de glicoproteína 46.1, la P19 y o P24, como vemos en la imagen, y la GD21. Lo mismo tiene que ocurrir para el HTLV2. En caso de un resultado indeterminado, esto ocurre cuando las bandas específicas no cumplen el criterio de positividad. Y en caso de un resultado negativo, es cuando hay ausencia de las bandas específicas. Las desventajas de esta técnica es en el caso de que ocurran resultados indeterminados, que pueden darse cuando las muestras presentan reactividad hacia uno o más de los antígenos incorporados en la prueba, o cuando no se presente el perfil de bandas suficientes para que se considere como positiva la prueba. A su vez, no siempre el Western blot puede tipificar entre HTLV1 y 2. Por eso es cuando se recurre a lo que sería la biología molecular y la PCR. Entonces, en este caso es muy útil para los casos de perfiles indeterminados por Western blot,
También es muy útil para el diagnóstico de la transmisión temprana de madre-hijo en niños menores de 2 años, ya que nosotros sabemos que en niños menores de esta edad, muchas veces los anticuerpos que puedan detectarse van a ser anticuerpos maternos no propios del niño. También la biología molecular nos ayudaría en lo que sería la detección de la infección temprana durante el periodo ventana. En un principio se desarrollaron varias PCR genéricas o específicas para el HTLV, dirigidas principalmente a la ampliación de la región más conservada del genoma viral, el gen TAX. También, posteriormente, se desarrollaron técnicas de PCR para la amplificación del gen EMP. A su vez, la ventaja de la PCR real-time es que el ADN viral puede ser cuantificado. La carga viral del HTLV1 se mide como carga proviral y se define como la proporción de las células infectadas que portan el provirus. La carga viral elevada puede relacionarse a su vez con lo que sería la progresión de la enfermedad, y su medición es muy útil y se puede utilizar como marcador pronóstico de la enfermedad en los pacientes infectados. Para continuar hablando de lo que sería la carga proviral, los niveles de esta van a representar una medida del número de genomas virales integrados en las células del huésped y actuaría como un marcador indirecto de la replicación del virus. A su vez, en casos de que el paciente cuente con una elevada carga proviral, esto tiene un rol muy importante en lo que sería la etiología de las enfermedades inflamatorias asociadas al HTLV. Los principales factores que van a afectar a la carga proviral serían el nivel de replicación viral y la respuesta inmune del huésped. También en los estudios de esta enfermedad no se han demostrado la existencia de cepas neuropatogénicas o leucemogénicas. Entonces, se asume que las diferentes manifestaciones de la enfermedad se pueden atribuir a lo que serían las diferencias de la susceptibilidad o de la resistencia del huésped al virus. A su vez, la vía de transmisión determina el nivel de la carga proviral, y la carga proviral es un marcador de riesgo muy importante para lo que sería el desarrollo de las patologías como la leucemia T del adulto y la paraparesia, y otras patologías asociadas al HTLV, ya que se vio que en pacientes que cuenten con una elevada carga proviral son más propensos a desarrollar este tipo de patologías en un futuro. A su vez, también es muy importante que en esta patología se logra un equilibrio dinámico en lo que sería el aumento de las células infectadas por el HTLV1 y la tasa de eliminación de las mismas por la respuesta inmune montada contra el virus. A su vez, a pesar de todas las ventajas que les acabo de contar de lo que sería la detección, la determinación de la carga proviral, actualmente esta tiene limitaciones. Para que su uso sea eficaz como parámetro individual en la práctica clínica, deberíamos adoptar un punto de corte para esta como marcador de riesgo y debería validarse durante el seguimiento del paciente. Actualmente tampoco contamos con técnicas moleculares comerciales validadas para su monitoreo, y también es necesario definir parámetros de seguimiento que pueden ser, por ejemplo, la frecuencia del monitoreo y el significado del aumento o la disminución de la carga proviral. Entonces, así podemos inferir que es muy importante el desarrollo y la validación de técnicas moleculares in-house para la detección y cuantificación del ADN proviral del HTLV. Y también, bueno, sería necesaria la validación a nivel regional. Ahora yo les voy a hablar de lo que sería el diagnóstico del HTLV en Sudamérica. Encontré diferentes trabajos, tanto de Brasil, de Perú, de Argentina, que proponen algoritmos muy similares, pero es para destacar que no existe un algoritmo estandarizado a nivel tanto nacional como internacional. En lo que sería en Brasil,
En un principio, las pruebas de rutina para HTLV1 y 2 en donantes de sangre y órganos se realizaron a partir desde 1993 y 2009 respectivamente. En ambos casos, la infección es un criterio de exclusión del donante. Luego, en el 2016, se incluyó lo que sería la prueba de Western blot y de la PCR para la confirmación de la infección por HTLV1 en pacientes que tengan sospecha de la leucemia T del adulto. A su vez, tampoco existe en Brasil una política nacional de detección de HTLV en lo que serían estudios prenatales, pero sí hay estados de Brasil en los que se realiza esta prueba rutinariamente. A su vez, la especificidad de las pruebas de detección varían en un 92 a un 99,5% y siempre están recomendadas las pruebas confirmatorias. Bueno, entonces en Brasil plantean un algoritmo donde parten de las técnicas de tamizaje, como ELISA por ejemplo. Si estas dan positivo, se realiza una prueba confirmatoria. En el caso que esta prueba confirmatoria serológica como Western blot olía de indeterminado, se pasaría a la realización de una prueba confirmatoria de biología molecular para concluir con el resultado positivo o negativo. Y en el caso de que alguna de estas pruebas dé negativo, se considera al paciente como no infectado, pero en el caso de que existiera una sospecha de un contacto reciente con el virus, es recomendable la repetición del examen después de 90 días. En cuanto a Perú, ellos utilizan también como técnica de tamizaje los ELISA de tercera generación, como técnicas confirmatorias el Western blot, y también biología molecular, que sería la PCR quali y cuantitativa. Ellos en Perú plantean que es muy importante cuando una persona tiene un resultado positivo para el virus de HTLV, es importante, si esta persona es hombre, estudiar a su pareja y estudiar a su madre. Ya como dijo mi compañera, la vía de transmisión más frecuente de esta enfermedad es por vía horizontal, es decir, por lactancia materna. Entonces siempre se recomienda estudiar a la familia, o sea, cuando hay un positivo en la familia, hay que hacer un estudio exhaustivo del grupo familiar. En el caso de que la persona que haya dado positivo sea mujer, hay que estudiar a su pareja para ver si lo contagió, estudiar a sus hijos para ver si le transmitió el virus, y también a sus padres. En el caso de que no se puede estudiar a los padres de la persona infectada, se puede estudiar, por ejemplo, a los tíos. Y así, realizar el estudio básicamente del árbol genealógico. En Perú también lo que hacen en cuanto al seguimiento del paciente, si este es asintomático, se realiza la evaluación de la composición familiar para tener una oportunidad de prevención, y también se busca sistemáticamente cada año la aparición de manifestaciones clínicas o exámenes auxiliares. En el caso que exista una manifestación clínica persistente o exista alguna alteración de los exámenes de laboratorio, se tiene que realizar la derivación al profesional adecuado del paciente. Y en el caso de los pacientes sintomáticos, también hay que realizar una evaluación de la composición familiar para tener alguna oportunidad de prevención, y hay que hacer una evaluación periódica cada 3 meses por un médico capacitado o el especialista correspondiente según las manifestaciones que presente el paciente. Ahora les voy a hablar de lo que se plantea actualmente en Argentina. Primero hay que destacar que la detección de anticuerpos anti-HTLV en donantes de sangre es obligatoria en nuestro país recién desde enero del 2005, y cabe destacar que todavía no es obligatoria la detección de este virus en mujeres embarazadas. Entonces, en un principio, el INVIRS, que es el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA de nuestro país, proponen un algoritmo en el cual se parte de técnicas de tamizaje como ELISA y o aglutinación de partículas. En el caso que ambas den no reactiva, se considera al paciente como negativo. En el caso que ambas den reactivas, se tiene que realizar la confirmación por Western blot.
Si el resultado de Western blot es negativo, se informa de esta manera. Luego también el resultado puede ser positivo, determinando si se trata de HTLV 1 o 2. En el caso que el Western blot sea el resultado indeterminado, el paciente tiene que tener un seguimiento durante un año y a su vez hay que realizarle una PCR. Y en el caso que el Western blot dé positivo, pero no identifique, no discrimine entre HTLV 1 o 2, es necesario hacer una PCR. El algoritmo para pacientes pediátricos planteados, acá está la bibliografía de la cual yo saqué esto, se trata para menores de 18 meses. Primero hay que empezar con los test virológicos, ya que como yo les dije, la serología en este caso no sería de utilidad, ya que estaríamos dosando muchas veces los anticuerpos maternos y no los del bebé. Entonces, se recomienda que se realice un primer test entre el nacimiento y los primeros días de vida. A su vez, hay que repetir la prueba entre el primer mes y los 2 meses. Siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de biología molecular. Luego hay que realizar una repetición entre los 4 y los 6 meses y la infección se va a confirmar con 2 test virológicos positivos. Y finalmente el algoritmo termina con los estudios serológicos luego de los 18 meses de vida. Y en el caso de pacientes mayores a 18 meses, se realizan pruebas de screening por duplicado. Si estas dan positiva, ambas, hay que realizar una confirmación por Western blot. Acá yo les traigo lo que sería el flujograma del INVIRS, que nos muestra la manera de trabajo de ellos. En una primera instancia, ellos realizan una entrevista previa, si es que el paciente acude a este organismo. Esto no sucede en el caso de las muestras derivadas, pero si la persona acude a ellos, se realiza una entrevista previa donde se le pregunta al paciente el tema de sus antecedentes o sus contactos de riesgo que pueda haber tenido, y previamente, antes de la realización de las pruebas diagnósticas, se le hace firmar un consentimiento informado. Luego se realizan las pruebas de tamizaje, que serían por aglutinación de partículas, o la técnica de ELISA. Luego se realiza una confirmación serológica por Western blot. En el caso de que el resultado de Western blot sea indeterminado o no haya tipificado el HTLV, pasamos a lo que sería la confirmación molecular por la Nested PCR. En el caso que el resultado del paciente sea positivo, se realiza una entrevista postdiagnóstica informándole al paciente su resultado y también brindándole información de lo que sería la enfermedad y derivándolo con los médicos y especialistas correspondientes. También es muy recomendada la consulta temprana a neurólogos para prevenir ciertas manifestaciones clínicas neurológicas que luego, con el paso del tiempo, si el paciente no se trata, puedan agravarse. Esto es muy importante. Y finalmente, el seguimiento, ellos proponen que se realice una PCR real time, ya que esta es cuantitativa, y así se puede cuantificar la carga proviral del HTLV. Y finalmente, el diagnóstico del HTLV en Salta, el centro de referencia es en el Hospital Señor del Milagro, en la avenida Sarmiento, en el laboratorio de virología. Allí realizan como método de screening la técnica de ELISA y como diagnóstico confirmatorio el Western blot. A su vez, con todo esto que ya les conté, podemos evidenciar que existen ciertas limitaciones diagnósticas. Primero que nada, como ya les mencioné, podemos ver que no existe un estándar internacional diagnóstico para esta enfermedad. A su vez, para llegar a un diagnóstico asertivo se requieren múltiples ensayos, lo que se traduce en altos costos para la salud pública. También, en el caso de un paciente que tenga un resultado positivo o indeterminado, y que carezca de información de esta enfermedad, vamos a tener un paciente que circule por los diferentes hospitales, por los diferentes servicios de salud pública,
y se realice diferentes estudios, lo que también se traduce en costos para la salud pública. También nos encontramos con que hay escasos test aprobados para la realización del diagnóstico. Existe también una reactividad cruzada de lo que sería este virus con otros lentivirus, y también podemos ver, como ya habló mi compañera, que la epidemiología en este caso puede inferir en el algoritmo. En este caso encontramos lo que serían diferentes grupos de riesgo. En cuanto a las personas de riesgo en áreas endémicas, hay que tener en cuenta si se trata de un paciente adulto o de sexo femenino, si el paciente es hijo de madre seropositiva para HTLV, si el paciente es un compañero sexual de una persona infectada por este virus, o si tuvo alguna transfusión sanguínea o si es usuario de drogas inyectables. En el caso de pacientes en áreas no endémicas, hay que tener en cuenta si el paciente recibió alguna transfusión sanguínea, si es usuario de drogas inyectables, si nació en áreas endémicas o es descendiente de personas que hayan nacido en estas áreas endémicas, o si tuvo contacto sexual con una persona proveniente de un área endémica. Entonces, para ir concluyendo lo que sería esta charla, primero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una enfermedad cuya transmisión es familiar y es silente. Muchas veces puede pasar desapercibida y por lo tanto se recomienda que ante un positivo en el grupo familiar hacer estudios a toda la familia y de generaciones previas. También hay que tener en cuenta a la hora de realizar una correcta elección de las técnicas diagnósticas adecuadas, nosotros tenemos que siempre tratar de elegir la prueba que sea más eficaz para el diagnóstico, para contar con una reducción en lo que sería de costos económicos, y en el caso de los bancos de sangre es muy importante que sea una prueba que tenga mucha sensibilidad y especificidad para evitar los resultados falsos positivos y así evitar desechar unidades de sangre innecesariamente. También es muy importante que se implemente una estrategia para poder disminuir la propagación de la infección, y me parece de suma importancia y que nos quede muy grabado de esta charla el tema de promover lo que sería la difusión y la información, tanto para profesionales, médicos, bioquímicos, enfermeros, entre otros, y para el público en general, bueno, ya que es una enfermedad poco conocida, poco buscada, y con la cual no se cuenta con mucha información. Entonces, finalmente, las propuestas que nosotros le traemos de nuestra residencia, después de todo lo hablado, es que sería muy interesante que se realice, se plantee un algoritmo diagnóstico en nuestro país, que se incluya el estudio del HTLV en los estudios prenatales, o sea, es decir, en las embarazadas, que también se realice la inclusión del screening en enfermedades de transmisión sexual, en caso de que algún donante tanto de sangre como de órganos dé positivo, es muy importante que se realice el estudio también de los familiares y no quede ahí solamente en que el paciente dio positivo y no puede ser donante, sino que se investigue más el grupo familiar. Y también que se desarrollen pruebas rápidas para las campañas de prevención sería muy interesante. Finalmente, con todo esto, sería muy importante, muy útil, que se lleven registros epidemiológicos, así como nosotros cargamos en CISA enfermedades como el HIV o como la sífilis. Sería interesante que esto ocurra también con el HTLV, ya que así nosotros, con el conocimiento de la epidemiología de nuestro país, podemos tomar acciones para mejorar esta situación. Entonces, para que nos quede muy importante nuestra charla y para que nos acordemos, básicamente es siempre acordarnos de este virus, pensarlo y buscarlo. Así que así finalizamos y muchas gracias por su atención.
Bueno, ahora vamos a proceder a lo que serían las respuestas de sus preguntas. De las transparencias. Quisiera saber la prevalencia que tiene Salta de virus en los bancos de sangre. A ver. Bueno, nuestra provincia es considerada un área endémica y aproximadamente existe entre un 0,7 a un 1% de pacientes infectados con HTLV. ¿Qué más? ¿Se realiza PCR en el banco de sangre de la regional? No, en nuestra provincia el método diagnóstico confirmatorio es por Western Blot en el Hospital del Milagro, y la determinación de la carga proviral no se realiza en Salta, sino en Buenos Aires, como ya les hablé, en este instituto que es como de referencia para lo que sería el HTLV. En la pregunta que dice si el preservativo previene la infección, sí, porque si bien la vía de transmisión más frecuente es la vía horizontal, no deja de ser considerado también una enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a los síntomas de mayor frecuencia según su experiencia en infección. Bueno, nosotros vemos que en regiones como por ejemplo Santa Victoria hay muchos casos de paraparesia espástica, y también, bueno, ahí se observa, digamos, pacientes que directamente ya no caminan, y se ve tanto que la madre, el hijo y todo presentan la misma mielopatía. Sí, dije. En donación de gametos, para donación, ¿se recomienda el testeo? Sí, para mí, o sea, nosotros lo que queremos plantear, digamos, con esta charla es que bueno, sea implementada como un screening, tanto para las mujeres embarazadas y, bueno, con las que quieren tener hijos. Bueno, pero puede tener ella. Y en la pregunta que nos hacen, si se busca este virus en las bolsas pretransfusión, en realidad en el banco de sangre sí se realiza la detección, pero son pruebas de screening, de tamizaje, y en el caso de que alguna muestra resulte positiva, se deriva al Hospital del Milagro para que se le vuelva a realizar otra prueba de screening, que sería en este caso el ELISA, y también una prueba confirmatoria que sería el Western Blot. Después una pregunta que dice: el líquido seminal seguro, pero en ovocitos está presente. Nosotros habíamos hablado que no se encuentra en líquido extracelular. Sí se encuentra dentro de la célula. Lo que yo recomiendo, digamos, es el screening de la madre, si quiere, o sea, saber si tiene la infección o no, o de la... en cuanto a para tener el hijo, la madre o el padre, no en cuanto si se encuentra o no en líquido seminal, ¿sí? No se encuentra en el líquido extracelular, sino es intracelular.